día trabaja con nosotros y, y yo creo y siento que es súper necesario el, el poder tomar aliento, ¿no? Tomar fuerzas. ¿Quiénes no tuvieron una semana ajetreada? Una semana en la que muchas situaciones en el trabajo, cansancio, a lo mejor alguno que otro problema, diferentes emociones en nuestro día a día. Y qué bueno que poder venir, descargar, poner todas las cargas en nuestro Señor y tomar, ¿no? de lo que nos brinda el Espíritu Santo. ¿Qué nos puede brindar el Espíritu Santo? Pues amor, paz, gozo, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, paciencia, fe. Y entonces recargarnos del Espíritu Santo, de su fruto, y poder seguir adelante. Nosotros no nos podemos detener. Nosotros somos un pueblo de Dios que tiene que estar constantemente caminando. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar a la meta, para llegar al propósito, para llegar a lo que Él tiene para nosotros. Porque algo muy especial tiene para ti, para ti, para ti, para ti, para todos los que estamos. Hermana, tiene algo bien especial para usted el Señor. Y sin duda la ha guardado y la seguirá guardando. Y confía en Él porque el Señor toma control de su salud, ¿sí? Y se va a glorificar con un milagro muy grande en cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. O sea, no somos cualquier persona, somos pueblo de Dios. Y pudiéramos decir, qué creído eres. ¿Qué crees? Sí, porque soy pueblo de Dios. Pero lo mismo queremos para los que ahorita todavía son creación nada más, ¿no? Y puede sonar hasta un poco altivo, pero la misma palabra nos dice que su pueblo, que sus hijos son los que buscan y hacen la voluntad del Padre. En algún momento llegó la madre de Jesús y sus hermanos decían, Maestro, tu madre y tus hermanos te buscan. Dice, a ver, mi madre y mis hermanos son estos que están aquí. Y no es porque no quería a su madre y a sus hermanos, pero simplemente estaba yendo más allá, ¿no? Diciéndole, a ver, todos los que buscan a mi Padre son mi madre y mis hermanos. Son pueblo, ¿sí? Entonces, nosotros somos muy, muy importantes para el Señor. Yo le puse como título a esta prédica, viviendo como pueblo de Dios. ¿Saben? Es necesario que nosotros aprendamos a vivir como pueblo de Dios. Y saben, la verdad es un gran paquete. Ser pueblo de Dios conlleva muchas cosas, sobre todo sacrificios. ¿Sí? Una vez que tú has recibido al Señor y que has dicho, Padre, tú toma control en todos mis caminos, en todo lo que yo haga. ¿Qué crees? Te va a demandar que tú te sacrifiques. Porque nosotros estábamos acostumbrados a vivir de una manera muy distinta a lo que es vivir como pueblo de Dios. Estábamos acostumbrados a hacer lo que queríamos, a llevar a cabo todas las cosas como nosotros pensábamos que tenían que ser, ¿sí? A tomar de todo lo que se ponía a la mano. Sin embargo, la palabra dice, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. Entonces, estábamos acostumbrados a tomar de todo, nos convenga o no nos convenga. El chiste era satisfacer nuestros deseos. Y una vez que tú entras al pueblo de Dios, ¿qué sucede? Que conlleva
distintos sacrificios. Pero ¿sabes qué? También es una gran recompensa, porque cuando tú ya estás consciente de que eres pueblo de Dios, empiezas a vivir como pueblo de Dios, entonces tú empiezas a tener un resultado en tu vida como un pueblo de Dios, como esa nación santa, como esa nación donde tiene un Dios todopoderoso, como esa nación donde se abre brecha en todo momento, donde el Señor acomoda los caminos para que tú puedas caminar sobre de ellos. Oíamos ahorita en la alabanza, abres los mares, ¿sabes? Muchas veces ha tenido que abrir los mares, ha tenido que abrir un camino nuevo, porque nosotros habíamos agotado ya el camino. Sin embargo, se abrió uno nuevo, porque crees, por misericordia y por amor a ti y a mí. El Señor se mueve así. Entonces hoy nos está dando una oportunidad para poder entender lo que es vivir como un pueblo de Dios. Qué importante es vivir como parte del pueblo de Dios. ¿Sí? Yo les decía, esto conlleva sacrificios. ¿Qué crees? Vas a tener que acostumbrarte a la manera como Dios nos demanda que tenemos que vivir, pero va a ser de beneficio para ti. Yo lo veía en mi vida y decía, a ver, antes cómo vivía. Pues era una persona tan egoísta que solamente quería estar bien yo, después yo y al final yo. Y no me importaba si a los demás les afectaba o no. Lo importante para mí era estar bien yo. Pero alguien que ya vive dentro del pueblo de Dios aprende a renunciar a sus derechos personales. Alguien que es ciudadano del pueblo de Dios aprende a vivir con las reglas, con los estatutos y los principios que Dios ha puesto para que nosotros caminemos dentro del pueblo de Dios. Entonces, como yo era muy egoísta, pues no me importaba si bebía, si fumaba o me drogaba, porque yo sentía una satisfacción. Pero entonces, cuando fui del pueblo de Dios, entendí que el beber, el drogarme, el fumar estaba perjudicando mi cuerpo. Y entonces no me tuvo que decir mi pastor o mi pastora decir, oye Chuy, deja de hacerlo. Empecé a entenderlo. Y hace rato veíamos algo muy importante. Decíamos que cuando Dios nos habla, entonces es cuando nosotros entendemos y llevamos a cabo. ¿Por qué creen que esposas, cuando quieren cambiar al marido, cuando quieren hacerlo todo un hombre trabajador, un hombre bien cariñoso, un hombre que supla todas las necesidades, un hombre protector, un hombre que preste su oído en todo tiempo para escucharlas, un hombre que las pueda entender, un hombre que pueda amarlas de la manera en la que ustedes quieren? Ustedes insisten y nada más no se lleva a cabo, porque ustedes no lo van a cambiar. El único que tiene el poder de hacer ese varón con todas esas virtudes es Dios, a través del convencimiento que Él nos da. Entonces, cuando nosotros empezamos a renunciar a cada una de las cosas que posiblemente nos gustaban pero no nos hacían bien, viene por parte de Dios el convencimiento. Dice su palabra que el Espíritu de Dios es el que convence, el que redarguye. Porque solamente Dios tiene la capacidad de poder cambiar a una persona. Entonces, si tú quieres tener un cambio por ti, por tus fuerzas, o quieres tener un cambio en otra persona por todo lo que tú le dices y lo empujas para que lo lleve a cabo, en algún momento él te va a fallar y él te va a decir, a ver, ya lo intenté pero ya me aburrí, ya lo intenté pero ya me cansé, de veras que sí quiero pero me cuesta un montón de trabajo, porque solamente Dios te va a hacer que tú puedas llevar el convencimiento a tu corazón y entonces lo empieces a practicar de una manera natural, a medida de que lo pones por práctica. Tú no naciste, bueno, más bien yo no nací siendo un borracho.
A medida de que lo llevaba a cabo constantemente, entonces me fui haciendo un borracho. Entonces imagínate que como pueblo de Dios empiezas a llevar los principios y los mandatos de Dios en tu vida de manera repetitiva, exigiéndote, llevándote al límite a que lo lleves a cabo. ¿Qué va a suceder? Va a haber un momento en que esto va a ser normal para ti llevarlo a cabo. Y entonces empiezas a funcionar como un ciudadano del pueblo de Dios. ¿Sí? También dice aquí, y es que es tan agradable poder decir, yo soy pueblo de Dios, yo soy hijo de Dios. Sobre todo cuando has entendido el privilegio que es ser parte de esta nación santa, de esta nación de Dios Todopoderoso. Oye, cuando nosotros hemos entendido que somos pueblo de Dios, empezamos a disfrutarlo. Empiezas a caminar de una manera bien distinta. ¿Por qué? Porque ya no caes en el engaño del diablo. ¿Sabes? Cuando no eras pueblo de Dios, posiblemente, ahora déjate de que vivías en estar de egoísta solamente pensando en ti. Posiblemente pensabas en que siempre fuiste un flojo, en que todos te rechazaron, en que tú ya no tenías remedio. Y empiezas a creerte que tú no eres digno de estar en un pueblo como el pueblo de Dios. Porque esto también puede venir en un engaño del diablo, en que te sientes tan reprobado que dices, es que yo no tengo salvación. Yo hay muchas veces que estoy compartiendo y la gente ya lo tiene, pero bien metido en su cabeza, que ellos ya no tienen remedio, que ellos ya no tienen salvación, que como Dios va a poner su mirada en ellos siendo tan pecadores. Y entonces ahí es cuando uno les empieza a enseñar, ¿sabes qué? Todos han pecado, todos estaban destituidos. Pero el Señor estaba buscando que tú fueras heredero y coheredero juntamente con Cristo Jesús, porque le has recibido como tu Salvador, porque hoy has permitido que haya fruto de arrepentimiento en tu vida, y entonces vas a dejar de hacer las acciones que te estaban llevando a condenarte para hacer algo distinto. Pero ¿qué crees? Hay algo maravilloso en todo esto. Va a haber un resultado agradable. Que cuando tú buscas un bienestar para ti, para tu vida, estar bien llevando los mandatos del Señor en tu vida, vas a tener un resultado, y este resultado es agradable. Entonces, yo te decía hace un momento, para ser pueblo de Dios, tienes que sacrificar. Pero ¿qué crees? Cuando aprendes a sacrificar, va a haber un resultado, y va a ser un resultado mayor que lo que tú sacrificaste. Todo lo que tú sacrificas para bien a tu vida, vas a tener de vuelta un resultado mejor. ¿Qué sucede cuando te acostumbras a llevar una buena alimentación, a llevar una buena dieta, a llevar un tiempo de ejercicio, una caminata? Empiezas a tener un resultado. ¿Qué sacrificas? Sacrificas que te tienes que levantar temprano, o que te vas a cansar, o que, híjole, posiblemente las papas a la francesa estaban bien ricas, posiblemente la hamburguesa estaba deliciosa, pero hoy decidiste cuidarte y empezar a comer verdura, empezar a cuidar las grasas, el azúcar. Y entonces, ¿qué sucede de ese sacrificio? Va a venir algo mejor. Tú te vas a sentir bien, te vas a sentir una persona con fuerza, con vigor, te vas a sentir una persona activa, una persona que aquellos que se acostumbran a parar desde temprano, lavarse la cara y empezar a hacer una actividad física, no se cansan desde un principio, sino que esta habilidad, esto que se despertaron temprano, les va a durar todo el día. A alguien que de repente ya se despertó al 5 para las 8 y se tenía que ir a las 8. Va en el camino todo adormilado, va en el camino todo sin ganas de hacer cosas, ¿sí?
Entonces, nosotros tenemos que ser personas que se acostumbran a llevar a cabo todas las cosas que hoy el Señor nos ha enseñado como pueblo de Dios. Y vamos a la palabra para poder ir entendiendo esto. Vamos a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate cuántas cosas te dice este versículo como pueblo de Dios. Dice: tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Dice: para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de la oscuridad a la luz. Ahora yo quiero que hagas un recuento de cómo era tu vida antes de conocer al Señor. Y estoy seguro que conociendo al Señor encontrarás cosas mejores que cuando no le conocías, mucho mejores. Yo les digo a gente que les comparto que han pasado por problemas similares a los que yo pasé: sabes, los mejores años de mi vida han sido en el tiempo en el que yo conocí al Señor. Son los mejores, de los que ahorita yo sí puedo recordar y estar recordando muchas alegrías. Y eso que el diablo muchas veces nos quiere tirar, y eso que el diablo muchas veces está atento para ver en qué momento nos descuidamos para ir en contra de nosotros. Sin embargo, hoy sé y tengo la esperanza, la certeza que Dios no me dará o no permitirá algo que yo no pueda soportar. Entonces, todo lo que ha venido, yo sé que el Señor me ha considerado capaz. Y por eso en esta palabra digo: gloria a Dios, yo soy real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, y hoy anuncio las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Fíjate, dice, linaje es ascendencia ilustre de una persona. ¿Sabes? El linaje que hoy tú tienes es un nuevo ADN en Cristo Jesús. ¿Sí? El de nuestros padres es maravilloso, pero cuando tienes el de Cristo Jesús, el del Salvador, el de nuestro Padre Celestial, el que nos creó, es algo maravilloso. Ese es tu linaje. Cuando tú eres pueblo de Dios, tu linaje es del que hizo los cielos, la tierra y todo cuanto tú puedes ver. Es del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Dice: y tienes que creerlo, pues el diablo te querrá convencer de que no es cierto, convenciéndote de que estás totalmente reprobado para ser del pueblo de Dios. ¿Sabes? Hay una forma. Hay una forma en la que el diablo nos va a querer convencer que no es cierto. ¿Tú qué linaje vas a ser de Dios si eres repecador? ¿Tú qué linaje vas a ser de Dios si hace rato te peleaste con tu hermano? Si hace rato te peleaste con tu hijo, si hace rato te peleaste con tu esposo, ¿tú qué vas a hacer de ese linaje? Esto es un engaño del diablo. Esto es un engaño del diablo. Siempre el diablo se va a querer ocupar de creer que no somos lo que decimos ser. ¿Sí?
Por eso es necesario que nosotros estemos totalmente convencidos, porque posiblemente va a venir una enfermedad. Va a decir, no, pero es que pues, con razón, es que Dios tiene muchas cosas que hacer. ¿Cómo va a actuar en mi vida? ¿Qué crees? El Señor se mueve con fuerza, con fuego y con poder sobre de tu vida, y abre todos los caminos y pone los medios para que tú puedas recibir la atención, porque eres pueblo de Dios. Hermana, usted es pueblo de Dios, por eso el Señor se mueve así en su vida. ¿Sí? Entonces, nosotros somos del linaje de Dios. Y dice aquí también, real sacerdocio, aquellos consagrados para el Señor, con un corazón totalmente alineado a hacer la voluntad de Dios. Nosotros somos sacerdocio. ¿Sabes? El Señor, cuando se hacían sacrificios para el perdón de los pecados, no ocupaba a cualquiera del pueblo, ocupaba a sus sacerdotes para que hicieran este trabajo. ¿Sabes? Hoy nosotros tenemos la gracia de que somos real sacerdocio por regalo, como si fuéramos de la tribu de Leví. Sí, somos sacerdotes. Tú puedes ser un sacerdote en tu hogar. Tú puedes ser un buen sacerdote en tu trabajo. Tú puedes ser un buen sacerdote en la iglesia. Tú puedes ser un buen sacerdote en cualquier lugar que tú vas. ¿Por qué? Porque tú eres una persona que está consagrada al Señor. Y entonces, a través de ese sacerdocio que tú tienes, con un corazón alineado a hacer la voluntad de Dios, tú vas a hacer diferencia. Y entonces, cuando estés en tu trabajo como ese buen sacerdote del Señor, tú vas a ser una persona que siempre va adelante. Vas a ser una persona que siempre busca ser productivo. Vas a ser una persona que es punta de lanza, que hace diferencia. ¿Sí? En la sociedad la gente está acostumbrada a ser gente del montón, pero en el pueblo de Dios nosotros somos diferencia. Somos la sal del mundo, somos la luz de la tierra, porque nosotros causamos diferencia. Nosotros aquí podemos estar cumpliendo un papel, pero los jóvenes van a hacer la diferencia en este lugar, porque la palabra ha sido implantada desde pequeños. Varias las conozco desde pequeñas y vi cómo el Señor empezó a transformar sus vidas. Y yo, por ejemplo, hoy en la líder de panderos veo cómo el Espíritu Santo camina con ella, y entonces le ha dado un liderazgo a tan corta edad que está haciendo diferencia. Y yo lo puedo ver así. Veo a Ismael tocando la batería. Yo antes era ahí el que tocaba los tambores, pero la verdad veo las cualidades y las aptitudes que tiene Ismael, que sobrepasan lo que había del primer baterista. ¿Pero por qué? Porque el Señor va a hacer una diferencia más grande. ¿Sí? En Chuy yo veo la capacidad que tiene, para la paciencia que tiene con los niños. Y así en cada uno de los jóvenes. Nosotros como pueblo de Dios somos diferencia allá afuera. Y entonces, si en tu trabajo lo puedes ser, también en tu casa. Y entonces tu vecino va a querer ser o tener un hogar como ese, anhelar un hogar como ese, donde existe amor, donde existe paciencia, donde existe el poder soportar, el poder renunciar, el poder sacrificarse por tus seres queridos, por tus seres amados, porque estén bien, por cuidar de ellos en todo momento, por estar instruyéndolos en la palabra, que sabemos que es la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos, aparte de la educación que nosotros buscamos que tengan escolar. Nosotros es la mejor herencia que les podemos dejar a ellos, que sean temerosos de Dios, porque siempre van a pensar doble para poder hacer una tarugada. ¿Sí? Ellos van a hacer diferencia en la escuela. En la escuela están acostumbrados
a saltarse las clases, a dejar todo para el último, a no terminar lo que comienzan. Empiezan 50 en un salón y terminan a lo mejor 25. Porque así es como se mueve la sociedad. Pero el pueblo de Dios siempre tiene que concluir lo que ha empezado. Y entonces cuando tú empiezas a crecer con estos principios y con esta base, tú vas a ser alguien que hace diferencia ante todo el montón. ¿Sí? Eso es real sacerdocio. Alguien que tiene alineado su corazón hacia el Señor para hacer la voluntad de Él, no la nuestra. Nación santa, apartados para Dios. Una nación santa es totalmente apartado para Dios. Y vamos a Éxodo 19, 5 al 6. Éxodo 19, 5 al 6 dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Recuerden que nosotros somos el pueblo de Dios, el Israel espiritual o la nueva Jerusalén, por el pacto que hizo con nosotros el Señor Jesucristo. ¿Sí? Así que cuando tú veas, no, es que eso es para el pueblo de Israel, tú eres también ese pueblo espiritual. Y dice, si me pones la cita otra vez, por favor. Fíjense, dice, si tú escuchas mi voz. Si tú escuchas mi voz, yo les decía, aquellos que tienen alineado su corazón a hacer la voluntad de Dios, son aquellos entonces que están escuchando la voz de Dios. Dice, y guardas mi pacto. O sea, guardamos los mandamientos que el Señor ha hecho para nosotros y que ha dejado en la palabra para que nosotros los llevemos a cabo. Y dice, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Yo les decía, a veces piensan que nos creemos mucho, pero realmente somos algo especial para el Señor los que somos pueblo de Dios. ¿Sí? O sea, Él nos ha mirado de tal forma que tus oraciones son a donde inclina primeramente el oído. Y está escrito. Entonces, a los que le han buscado continuamente, a ellos son en los que inclina primeramente el oído. Porque tú eres un pueblo especial para Él. Y si me sigues dejando la cita. Y dice, son especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa, o sea, de gente que está apartada, consagrada al Señor, para poder llevar a cabo todo lo que nos ha mandado hacer. Eso es alguien que habita dentro del pueblo de Dios. Dile al que está a tu lado, ¿quieres ser pueblo de Dios? Ya eres pueblo de Dios. Ya eres pueblo de Dios. A veces medio rejegos. Pero bueno, el Señor nuevamente, fíjense, dice que con su vara y su callado, ¿no? Nos conduce por sendas. Con su vara no es que te agarre a palazos, pero a fin de cuentas te pone un límite. Y ya de allá no pasas. Y entonces vuelves a regresar. A veces te pones muy rejego, pero el Señor deja su callado ahí como un límite para que tú vuelvas a tomar el camino que te ha marcado. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios también en Deuteronomio 4:20.
Deuteronomio 4:20. Amén. Dice la palabra de Dios: pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis pueblo de su heredad, como en este día. Fíjate, dice la palabra del Señor que Él nos sacó del horno de hierro. ¿Cómo era nuestra vida antes de que nosotros conociéramos al Señor? La verdad que para mí era un martirio. Era la manera en la que cuando yo volteé los ojos o la cara al cielo para clamarle al Señor, es porque todo se había derrumbado, porque todo se había terminado, porque realmente había sido pasado por horno de hierro. Sin embargo, Él metió su mano para sacarnos y traernos como pueblo santo, apartados, como pueblo adquirido. Él nos adquirió, ¿sí? ¿A través de qué? A través de entregar a su Hijo para que Él se sacrificara por nosotros. Ese fue el pago. Imagínate cuánto vales, que fue el Hijo de Dios el que se tuvo que entregar para poder pagar por nosotros. Y dice, real sacerdocio, aquellos que consagrados para el Señor, con un corazón totalmente alineado a hacer la voluntad de Dios. Pueblo adquirido, Dios te adquiere como nación de sacerdote, de una vida en oscuridad sin esperanza, para adoptarte como hijo, para anunciar el poder y la capacidad, la justicia y el bien y la verdad de aquel que te ha sacado. Por eso fuimos sacados de oscuridad para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a la luz. ¿Sí? Y el que nos llamó a la luz tiene todo esto. Tiene un poder enorme, una capacidad descomunal, justicia, bien, verdad, amor. Tiene todo para podernos meter dentro de lo que es la heredad o el pueblo de Dios. Antes no éramos todo esto, pero hoy podemos decir: soy pueblo, ciudadano de Dios. Y lo podemos ver en el versículo 10 de primera de Pedro. Fíjense, dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. En otro tiempo no éramos pueblo. Yo les decía cuando iniciamos, hoy somos pueblo, ya no somos nada más creación. En otro tiempo que no éramos pueblo, nosotros pudimos alcanzar la misericordia ahora en Cristo Jesús, para poder ser adoptados, ¿no?, como hijos de Dios y ser reconocidos. ¿Sí? Entonces, en otro tiempo nosotros estábamos totalmente destituidos, pero hoy, a través de la sangre del Cordero, hemos sido comprados y lavados. En Oseas 2:23,
Oseas 2:23 dice: y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruhamá, y le diré a lo Amí: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío. Amí es pueblo mío, y Ruhamá, esto es compadecida. Fíjate, el Señor se compadeció de nosotros y nos trajo como pueblo de Él. ¿Por qué? Porque su misericordia descendió sobre de nuestras vidas. Y entonces hoy nosotros le podemos llamar: mi Dios eres tú, mi Dios eres tú. Y hay una llave, hay un medio por el cual nosotros pudimos entrar al pueblo de Dios. Vamos a la primera de Pedro 2, 4 al 8. Y dice: acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esta es la llave por la cual nosotros podemos ser pueblo de Dios. Dice: acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. ¿Quién fue la piedra angular o la piedra viva en este caso? Nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual estuvo aquí en esta tierra y fue desechado. ¿Sí? No le creyeron. Él decía: soy hijo de Dios, y consideraron que esto era blasfemia. Y entonces por este medio buscaron matarle. ¿Por qué? Porque él decía que era el Hijo de Dios. Entonces dice aquí que él, siendo precioso, mas por Dios escogido, por nosotros fue desechada. Tú puedes decir: ah, no, es que en ese tiempo fue cuando lo desecharon. ¿Qué crees? Que cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos desechando el sacrificio por el cual Él murió. Le estamos diciendo: tu muerte no fue nada. ¿Sí? Suena muy duro, pero en verdad cuando nosotros nos desviamos, entonces estamos desechando lo que el Señor o lo que Dios consideró precioso. Y dice el versículo 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice: así como esa piedra, nosotros también ser edificadores y ser piedras. Miren, la piedra angular, supongamos que es un arco, y la piedra de en medio, esa es la piedra angular. Y de ahí, de esa se toman todas las demás que conforman el arco. O la piedra angular también en una construcción es la base, es el primer cimiento. Eso es Cristo Jesús en nuestras vidas. Pero ¿qué crees? Tú también eres piedra. Entonces, así como nosotros nos hemos tomado de nuestro Señor Jesucristo para adquirir fuerza en Él, así habrá gente que se tome en nosotros.
para seguir la obra perfecta. Nosotros somos parte de lo que ya se edificó, de lo que se está edificando. Por eso es importante que nosotros nos mantengamos muy sujetos a la piedra, que es nuestro Señor Jesús, porque los que estemos llevando juntamente también con nosotros, ellos también aprenderán a no soltarse. ¿Sí? Tú y yo jugamos un papel ya como pueblo de Dios muy importante. Dice aquí en la palabra, en el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Sabes? Cuando tú has aprendido a agarrarte de la mano de Dios, no vas a ser avergonzado, porque Él es el que pelea por ti, porque Él es el que provee para ti, porque Él es el que da seguridad para ti, porque Él es el que no permitirá que, si ya creíste en Él, seas avergonzado por el maligno. Porque a fin de cuentas no son los que están a tu alrededor, sino el diablo queriéndote hacer creer lo contrario. Entonces, cuando tú aprendes a tomarte del Señor, tú jamás vas a ser avergonzado, porque tu esperanza y tu confianza está totalmente en Él, en la piedra angular. Y también dice la palabra aquí: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, la palabra, la piedra angular, si tú crees, te va a hacer que te sostengas. Pero si no crees, ¿qué crees? Va a ser un tropiezo para ti. Y en el versículo 8, igual en la parte B, nos dice: porque tropiezan en la palabra. Fíjate, aquí dice la piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. ¿Sabes? La palabra de Dios es un manual para nosotros en nuestra vida. Y entonces ahí hay mandatos. Y cuando tú no llevas a cabo los mandatos que están escritos aquí para tu vida y para mi vida, entonces esto te hace que tú tropieces. Porque a fin de cuentas, esto hace visual que tú sabías el bien y no lo hiciste. Por eso la palabra dice muy duramente: más te valiera no haber conocido de mí. O al que más se le da, más se le exige. Porque se nos dio a conocer la verdad, porque se nos dio a conocer la palabra como pueblo de Dios. Y entonces esto nos lleva a que nosotros lo llevemos a cabo. Pero si no lo llevamos a cabo, entonces a fin de cuentas va a hacer que tropecemos, porque estamos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Y esto no es castigo de Dios, sino es decisión de uno mismo. ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a poder llevar a cabo nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, porque ya somos pueblo de Dios. Así que si tú pensabas que te hace falta como para entrar al pueblo de Dios, si pensabas que no eras capaz, ¿qué crees? No tuviste que hacer gran mérito para que esto pasara, porque dice la palabra que por gracia, esto fue un regalo para nosotros ser reconocidos como hijos de Dios. Y como hijos de Dios ya eres pueblo. Como hijo de Dios tú ya eres pueblo de Dios, por un regalo. Pero sí nos demanda a que nosotros nos esforcemos y día a día sacrifiquemos lo que nos va a llevar a que no hagamos la voluntad de Dios.
que sacrifiquemos aquello que nos va a sacar del propósito de Dios. Tú sabes lo que te ha costado trabajo. Tú sabes qué es aquello que le has sudado, que le has llorado, que te ha costado lágrimas. Pero Dios en esta hora nos dice, renuncia a ello. Renuncia a ello porque eres pueblo mío, porque eres nación santa, porque eres pueblo adquirido, porque eres real sacerdocio. Aquel que está consagrado para mí y aquel que tiene su corazón alineado con el mío para hacer la voluntad de Dios. Ponte de pie, por favor.